Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Amén, amén y amén. Pastor. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu pueblo reunido en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo en medio de nosotros ha traído consuelo. Una vez más nos sentimos inspirados para esperar en ti, para creer en ti. No solo por lo que haces ahora, sino por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Allí tu Hijo Jesús ha muerto y derramado su sangre por nosotros, y hoy en su nombre te adoramos por tu palabra. A ti la gloria, Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Pastor. Siéntense, mis amados hermanos. La nueva casa, tercera parte, el tema que les quiero compartir en esta mañana con el favor de Dios. Y hemos venido mirando algunos detalles de lo que dio como resultado esa conversación seguramente tan tensa que el Señor ha tenido que atender con sus discípulos y con Pedro, como vocero de los discípulos. Él les está diciendo, mire, yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Es un nivel difícil de superar, que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado a nosotros. Y dice, además, deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, lo que se esperaría como una respuesta de parte de los discípulos, Señor, permítenos tener esa entereza de carácter para amarnos así, amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, aparece aquí como una digresión, un cambio de frente, un cambio de tema, porque surge una pregunta: ¿y a dónde va, Señor? El Señor ahí no estaba hablando todavía absolutamente nada, era necesario que se le escuchara un mandamiento nuevo que Él les estaba dando. Nosotros los hombres a veces tenemos esa costumbre que alguien nos está diciendo algo supremamente importante y por varias razones. Una, porque no nos interesa o no le damos la importancia con la cual el otro nos está hablando, o simplemente porque tenemos un interés mayor que aquel interés que está manifestando ese que nos está hablando. Y parece que ese es el caso aquí de los discípulos, porque seguramente ellos se pusieron de acuerdo y le dijeron a Pedro, bueno, Él nos está hablando que nos amemos los unos a los otros, pero ¿y tú qué? Entonces surge la pregunta, ¿y a dónde va, Señor? ¿Quién preguntó? Simón Pedro. Simón Pedro debió haber dicho, sí, Señor, vamos a implementar ese mandamiento, vamos a obedecer ese mandamiento que tú nos has dado, pero no. Él hace una pregunta que no cabía ahí, por eso lo he llamado una digresión.
Y el Señor va a responder: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, da risa aquí, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. El Señor va a responderle a Pedro en el capítulo 14. A Pedro, a los discípulos y a todos los que no han entendido esto que el Señor nos estaba hablando, que no podemos evadir lo de amarnos los unos a los otros como una evidencia de que el Señor también nos ha amado a nosotros. Y en el capítulo 14, Él va a hablar de a manera de respuesta a esta pregunta que Pedro le ha planteado y que deja a las claras un ambiente que se tornó tenso por un instante en esa conversación. Y esa tensión que manifestaron los discípulos da la impresión que fue esa muestra también de esa angustia que estaban viviendo en ese momento, cuando ya el ministerio del Señor Jesús estaba a punto de llegar a la cúspide, cuando Él iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. De manera que el Señor les dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, a donde yo. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Hoy quiero hablar de un punto específico. Así como el Señor va a explicarles a los discípulos, se los está diciendo aquí, y a nosotros también, por qué es mejor o fue mejor para ellos y es mejor para nosotros que Él se fuera en lugar de quedarse. Hace 8 días les compartía esto: ¿qué pasaría si el Señor estuviera aquí? Él podría manifestarse y puede hacerlo en diferentes lugares simultáneamente, Él lo llena todo, pero corpóreamente, ¿se imaginan ustedes que vengan al culto y el Señor no esté aquí, sino que le digan a uno: está en Filipinas o está en Pakistán? Todos dirían: perdimos la venida al culto, no lo encontramos. Esa es una de las razones por las cuales fue mejor que Él se fuera y no que se quedara, porque Él ahora está en todo lugar y está en cada uno de nosotros. El Señor va a darnos por lo menos varias razones, ya no son 5 como les dije en los mensajes pasados, porque en la medida que voy tratando este tema encuentro muchas razones por las cuales su partida fue para ellos y para nosotros. Les repito, mis amados hermanos, mejor que Él se fuera a que se quedara. En 1994, en diciembre, en plena Navidad, yo comprobé lo que significa lo que significa uno quedarse huérfano. Huérfano es, en el contexto social nuestro, cuando uno se queda sin papá y sin mamá. Estoy a punto de cumplir, si Dios quiere, 30 años de estar huérfano. Y fue en ese momento en el que yo sentí el frío de la ausencia de papá y de mamá. Tenía algo más de 30 años cuando esto estaba sucediendo. Y me enfrentaba ya no solamente a la vida sin unos consejeros maravillosos como fueron mi padre y mi madre, sino que tenía que enfrentar mi vida con unos hijos ya adolescentes, un matrimonio que venía creciendo con algunas debilidades, pero al fin y al cabo creciendo,
pero la connotación que selló mi vida, lo que marcó mi vida fue haberme sentido huérfano. La orfandad produce frío. La orfandad produce soledad. La orfandad produce inseguridad. Eventualmente hablo con mi esposa cuando ya recién no estaban ni mi padre ni mi madre y le digo a ella: Marlene, ¿recuerdas cuando en muchas ocasiones yo te decía, vamos a donde papá que necesito consultarle algo? Y ella me decía: mi hijo, ¿te estás enloqueciendo? ¿No recuerdas que tu padre ya no está? Él era mi consejero, era mi asesor, era la persona que me estaba indicando cómo manejar ciertos asuntos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel ciudadano. Mi madre ni se diga, pero ya no estaban ellos. Y ellos se fueron para jamás, nunca volver. Ellos se fueron por el camino de donde no hay retorno. Ellos se fueron donde uno puede ir a ellos, pero ellos no pueden llegar a donde uno está. No sé si aquí haya alguien que ha pasado orfandad, que esté viviendo la orfandad. ¿Quiere levantar su mano? No sé si se identifican con el sentimiento que yo tengo y que vivo. Soy un hombre de 65 años y les aseguro, todavía extraño a papá y extraño a mamá. Para este contexto, quiero invitarlos a ustedes a que mediten qué estarían sintiendo los discípulos. ¿Acaso no sería un frío semejante al que yo sentí en el año 94? ¿Acaso no fue esa incertidumbre? ¿Acaso no fue ese sentimiento de soledad? Una desorientación tremenda. Entonces el Señor ha detectado en sus discípulos que se están sintiendo realmente angustiados y lo primero que les dice es: no se angustien. ¿Ustedes se sienten huérfanos? Y el Señor les va a decir: si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Esto da como ganas de aplaudir, ¿cierto? Esas palabras que el Señor nos está dando en esta mañana. Eso siente uno como un regocijo muy especial. Que Él está diciendo que no nos va a dejar huérfanos, pero todo supeditado a que le obedezcamos a Él. Y ellos se preguntarán: ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? Si tú te vas, ¿a quién nos vas a dejar? Y seguramente se miraban entre ellos. A Pedro, no, este muy violento. A Juan, a Jacobo, no, ellos quieren exterminar el mundo en un minuto. A Natanael, él dijo: ¿y será de que de Nazaret podrá salir algo bueno? Y empezaron a mirarse, seguramente a decir: todos tenemos nuestro pecadillo adentro, por lo tanto ninguno podría reemplazarlo a él, que se va a ir y nos va a dejar. Al ver el Señor Jesús esta situación, entonces en el versículo 17 les va a decir: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Está con nosotros y está
en nosotros. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y aquí podría culminar este mensaje en esta mañana, porque estas palabras son contundentes, son determinantes. Y por eso es que esta palabra hay que escucharla, hay que creerla y hay que obedecerla. Esto lo está diciendo el Señor: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. A alguien se le atrevió a decir que el Espíritu Santo estaba en todo el mundo. Es decir, que ya todo el mundo podía tener el Espíritu Santo, echando mano a la profecía del profeta Joel, cuando el Señor está diciendo que en los últimos días derramará Él su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre jóvenes, sobre ancianos. Los jóvenes tendrán visiones, claro, tienen la visión 2020, y los ancianos soñarán sueños porque duermen más que los jóvenes, pero ni a los unos ni a los otros los va a abandonar. ¿Usted no ha visto que los primeros en dormir son los viejos? Bueno, hoy se están durmiendo mucho los jóvenes también. Pero no era eso lo que quería decir el Señor. Cuando Él dice sobre toda carne, está diciendo que ya el Espíritu Santo no iba a estar solamente en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, sino en todos aquellos que recibieran a Jesús el Señor y que estuvieran en cualquier parte del mundo. ¿Qué es esa promesa tan grandiosa que el Señor ha hecho a los discípulos al decirles que no los deja huérfanos? No los deja a la intemperie, no los deja desnudos, no los deja solos. Él les está diciendo que vendría a ellos. Y aunque se refería a encontrarse con sus discípulos después de la resurrección, y así sucedió, hoy esa promesa también nos ha alcanzado a nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que es necesario que el Espíritu Santo esté en la iglesia para que la iglesia tenga vida? Sin el Espíritu Santo, lo dije de una manera muy escueta en alguna ocasión en días pasados, sin la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es como tener una máquina sin quien la maneje. La victoria del Señor Jesús sobre la muerte entonces resultó la garantía de una victoria eterna para nosotros también. Los que le obedecen, y ahí la importancia de la obediencia, los que le obedecen demuestran con sus actos, con su servicio, en toda su forma de vivir, demuestran un amor genuino por el Señor. Cuando uno obedece al Señor, le está demostrando con un amor genuino lo que uno está o quiere hacer por Él. Que cuando uno abre los labios le dice al Señor: Señor, te amo, y que sea te amo, porque eso surge desde adentro. Nosotros hoy, iglesia, íntima devoción, y a todos los que nos siguen por las redes, estamos disfrutando de un conocimiento probado y comprobado de la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. También el Señor Jesús quería identificar al Espíritu Santo, y así lo hizo como el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad, el cual los guiará a toda la verdad. O sea, que si el Espíritu Santo no le permite a uno conocer la verdad que es Cristo, va a ser imposible conocerlo por otro medio. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué la gente se está oponiendo a Dios, está insultando a Dios? Colombia todos los días se deteriora más. La gente está gozando más del espíritu de rebeldía, del espíritu de oposición y del espíritu de contención, precisamente porque no tienen el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo no está, viene el espíritu de Satanás y empieza a ocupar ese lugar. El Espíritu Santo estaba con los discípulos,
Repito, hermanos, y quiero creerlo así, y el Espíritu Santo está en la iglesia también, en cada uno de ustedes. Por eso, al iniciar el mensaje les decía que hablar de orfandad produce escalofrío, produce desconsuelo, y el único que nos puede ayudar y que nos puede consolar es Cristo Jesús. Hoy podríamos denominar o llamar o definir que el consuelo es un don precioso y que el consuelo es un don maravilloso. ¿Alguien ha venido a usted a levantarle las manos o a abrazarlo cuando está desconsolado? En muchas ocasiones lo abrazan a uno y no se necesita ni siquiera de palabras, sino la sinceridad y el calor de unos brazos que lo cubran a uno para consolarlo, cuando uno cree que todo está nublado a su alrededor. Ustedes recuerdan cuando eran niños, yo lo tengo todavía aquí, que necesitaron alguna vez consuelo y que necesitaron protección de su papá y de su mamá. Tengo varias anécdotas de niño todavía, pero también hubo momentos en que aunque estuvieran los dos o estuviera uno de los dos, hubo momentos en los que uno necesitó consuelo y protección y no estuvieron ninguno de los dos. Y más allá, así estuvieran los dos o uno de los dos, en vez de consolar, antes lo reprendían a uno. En las destapadas calles de mi pueblo, yo corría como el que más. También les he compartido esto en otras ocasiones. Había veces porque como iba tan rápido me paraba en alguna piedra y me volteaba el pie y al piso. Yo me laceraba mis manos, mis rodillas, y cuando llegaba a la casa con el pantalón roto y herido, en vez de consuelo y protección, venían las palabras: Esther, mucho boquiabierto, sin saber bajo qué circunstancias se había caído uno. Eso por ir elevado. Cuando me daba los golpes en las ventanas de mi pueblo, que eran bajitas, por esquivar algún huequito, y entonces, claro, desde entonces me considero que no soy tan buen conductor, porque desde niño me di unos golpes que en algunos casos me daban pérdida total. Pero tal vez tú sufriste algo tan simple como que después de esa caída en la cual se te peló una rodilla, tu mamá te tomó, vio eso tan en serio, así fuera poco, vio eso tan en serio que empezó a consolarte y a besarte, y luego fue a tu herida, le echó mertiolate, alcohol o agua oxigenada, y luego puso una venda sobre ella diciéndote: tranquilo, que todo va a estar bien. O puede ser que siendo ya grande, ya los niños están en la iglesia infantil, puede ser que ya grande digo mayor, no me refiero a la estatura, alguien importante para ti te lastimó profundamente y entonces un amigo te consoló con palabras de aliento. ¿Alguien ha sido herido aquí ya estando grande? También. Y vienen las personas y le dicen: tranquilo, ánimo, alguna palabra de consuelo. Cada uno de esos hechos son vivos y maravillosos recuerdos que hoy nos traen lecciones como las que yo les estoy compartiendo aquí en esta mañana. Sin embargo, a veces el consuelo de un ser querido, de una persona cercana, no es suficiente.
Y es allí cuando tú necesitas buscar un consuelo mucho más efectivo que el consuelo humano, o sea, el consuelo de Dios. Cuando tú te vas a los salmos encuentras que no pocas veces el rey David, a través de los salmos, él estaba buscando la presencia del Señor, diciéndole: Señor, ven a consolarme en estos momentos de dificultad. Esto no es algo de apariencia. Esto no es un concepto que está muy lejano de la realidad. Dios realmente provee consuelo a aquellos que claman a Él en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. El problema es que mucha gente está tan ocupada, gente de afuera y de adentro. Muchas veces la gente está tan ocupada culpando a Dios por sus dramas que no se dan cuenta lo cercano que está el Señor y lo mucho que Él quiere brindarles el consuelo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y oye a los contritos de espíritu, dice la palabra del Señor. No reniegue, no maldiga a Dios, no dude de la presencia del Señor cuando el Señor está consolándole. Y así usted no lo sienta, Él está ahí para escucharlo, para abrazarlo, para protegerlo y ocasionalmente también para enjugarle sus lágrimas. Ese consuelo de Dios es muy diferente al consuelo humano, porque es que el consuelo humano nos hace sentir bien transitoria o momentáneamente. El consuelo de Dios nos ofrece fortaleza para toda la vida. Y aquí es cuando vemos cómo cobra importancia el consuelo de Dios y vemos cómo Él está obrando en cada uno de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos el consuelo de Dios cuando las circunstancias que se viven en el mundo nos están abrumando, mis amados hermanos. Yo no sé si ustedes están sintiendo lo que yo siento, pero todo el tiempo uno se siente más estrecho, se siente más abrumado y no deja de recordar al sobrino de nuestro padre Abraham, Lot, cuando en la llanura de Sodoma y Gomorra, él todos los días se sentía abrumado por todo, dice, por todo lo que oía y por todo lo que veía. Esa es la situación de la iglesia hoy. ¿Acaso no necesitamos el consuelo de Dios hoy? Consuelo que viene por el Espíritu Santo. Es urgente la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y ese consuelo de Dios, mis amados hermanos, es un sentimiento que nos permite evidenciar o significar cercanía. El consuelo de Dios es tenerlo a Él cercano a nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios frío, no es un Dios indiferente. Cuando Él nos está consolando, consuelo que Él mismo nos está brindando, es un consuelo que nos permite evidenciar cercanía de Dios en cada uno de nosotros. Entonces surge una pregunta. Cuando tú has sentido la ausencia de Dios o que Dios está muy lejano en los momentos de tormenta y de dificultad, ¿no será que Dios te está llamando a estar cerca de Él en tus tiempos de dificultades? Porque sincerémonos, hermanos, hay momentos en los que las dificultades debilitan tanto el espíritu, el alma y el cuerpo que uno se siente hasta sin fuerzas para buscar el rostro del Señor Jesús. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Y es lo que llamamos depresión, que uno no quiere ni siquiera levantarse. Pero ahí es donde nosotros podemos evidenciar el consuelo de Dios diciéndonos: estoy cerca de ti, necesito que tú estés cerca de mí. Hoy el consejo es que cuando estés así, sin nada de fuerzas, pienses en lo que el Señor ha dicho por boca del profeta Isaías, que Él multiplica las fuerzas de aquel que está en cero.
El orden de los factores en la matemática convencional no altera el producto. Si usted multiplica 10 trillones por cero, le sigue dando cero. Pero el Señor, cuando nos ve a nosotros en cero, sin fuerzas, Él las multiplica, porque Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas, dice Isaías 40. ¿Estás herido, hermano? ¿Alguien te ha herido? ¿Estás luchando con la soledad? El Señor Jesús quiere que te acerques a Él y así puedas sentir su grandioso amor. Hoy es tiempo de acercarnos a Dios. Hoy es tiempo de aferrarnos a Dios. He aprendido tantas lecciones de mi amada Victoria, que tan pequeñita como es una niña muy espiritual. Y noto algo, que cuando papá y mamá o alguno de nosotros la tiene cargada, ella no solamente se siente segura, sino que ella tiene que aferrarse a alguna parte de nuestra ropa para sentirse segura. Dios te tiene cargado hoy. Aférrate a sus vestiduras y no lo pierdas de vista, porque Él no te va a dejar caer. Él quiere sanar tus heridas. Búscalo, anhélalo, deséalo. Que a partir de hoy Jesucristo sea el amor de tu vida. Él quiere que tú te acerques a Él y así puedas sentir su grandioso amor. Yo te animo, iglesia, a que no te detengas, no mengues, no desfallezcas. Pide al Señor Jesús su consuelo en cada detalle de tu vida, por mínimo o menos importante que te parezca. Para todo debemos tener presente al Señor. Te sugiero algo. Si te tomas un tiempo para pensar en lo que Dios ha hecho por ti, eso bastará para fortalecer tu fe en Cristo Jesús y en su eterna palabra. Así, aunque no sientas a Dios a tu lado, puedes saber que Él está cerca. Esto es grandioso, hermanos. Más que usar a Dios para resolver tus problemas, usa tus problemas para estar cerca de Dios. Dios no te promete una vida sin dificultades, pero sí te promete que Él siempre estará contigo. En Mateo 28:20, en su segunda parte, Él dice: tengan por seguro, qué bonito, ¿cierto? Tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hoy el Señor está contigo porque Él está cumpliendo esa palabra. No siempre podemos elegir las situaciones que la vida nos presenta, pero sí podemos elegir la actitud que tendremos para enfrentarlas. Y si el Señor está con nosotros como poderoso gigante, nosotros agigantémonos ante esas dificultades, porque el Señor está librando la batalla por nosotros. A veces las palabras de consuelo más eficientes, más efectivas, no son palabras precisamente como les dije hace un momento. Puede ser un abrazo, puede ser una persona que está ahí al lado. El consuelo de Dios no necesariamente te consolará, pero te dará la esperanza de que mañana habrá un día mejor. Puede ser que Dios no te dé consuelo si eso va a ser un obstáculo para que tú hagas lo que Él quiere que hagas, es decir, su perfecta voluntad. Es posible que Dios te dé consuelo sin resolver tu adversidad. El consuelo de Dios puede ser lo que exactamente necesitas para tratar con tu adversidad. Una de las razones por las que Dios nos consuela
es para que podamos consolar a otros. Si no sabes cómo consolar a otros, como lo hemos conversado, Marlene, trata de ponerte en su lugar. Nuestro principal consuelo es saber que un día cesará nuestra orfandad cuando estemos con el Señor Jesús en la nueva casa que Él nos fue a preparar. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.